Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a empezar esta meditación no sin antes orar. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, te pedimos que nos des la gracia, el entendimiento para meditar en tu palabra. Dios, que esta venga a ayudarnos a cada uno de nosotros, que sea ese espejo en el cual podemos mirar nuestras impurezas, nuestros defectos y corregirlas, Padre, para de alguna manera también, Dios, seguir caminando en la madurez, en lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bien, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 4. Versículo desde el 1 vamos a empezar a leer. Ya estamos ahí. Bien, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Bien, mi propósito el día de hoy con esta meditación es que usted y yo nos fortalezcamos espiritualmente hablando. Es indispensable, es inevitable que ustedes y yo pasemos por pruebas. Como les decía el domingo, ya dejemos un poco a Satanás en paz, porque a veces nosotros somos los que nos metemos, ¿verdad? No estoy diciendo que Satanás no lo haga. Nada más estoy diciendo que la mayoría de las veces somos nosotros mismos los que nos provocamos problemas en nuestras vidas. Y todos pasamos pruebas, tentaciones, y insisto, mi deseo es que nos fortalezcamos espiritualmente hablando. Pasamos por pruebas distintas a lo largo de nuestra vida. Pueden ser emocionales, pueden ser espirituales, pueden ser físicos, pueden ser económicos, matrimoniales, con nuestros hijos, en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras en las que usted y yo podemos pasar por pruebas o por tentaciones. Y así como nuestro cuerpo físico necesita una alimentación correcta, dicen los nutriólogos, le llaman balanceada, ¿no? Que no sea pura grasa, pero incluso que tampoco sea pura verdura, ¿no? Dicen que sea balanceada, para poder tener las grasas, para poder tener los azúcares necesarios para tener la energía que nuestro cuerpo necesita para poder rendir todos los días de una manera correcta, soportar, déjeme decirlo así, las pruebas del día a día. Entonces, disculpen, entonces necesitamos alimentarnos en nuestro físico, ¿cierto? De una manera balanceada para poder enfrentar los problemas o simplemente un día laboral, ¿no?
Una buena alimentación nos provee esa energía, esa capacidad para que nuestro cuerpo esté preparado para el día. Si no adquirimos esa fuerza por medio del alimento, pues difícilmente la conseguiremos de otro lado, ¿no? Nuestro físico se va a ver afectado si usted y yo no nos alimentamos correctamente, se va a ver debilitado, se va a ver más propenso a enfermedades. En fin, nos golpearán con más fuerza, con más ímpetu los problemas, ¿no? Estaremos más débiles si usted y yo no nos alimentamos físicamente. Y acabamos de leer que Jesús, después de haber sido bautizado, se apartó 40 días y 40 noches. ¿Y qué hizo? Oró, ayunó, ¿qué estuvo haciendo? Espiritualmente hablando, alimentándose, fortaleciéndose, ¿no? Aunque en su físico lo dejó, déjeme decirlo así, porque fueron 40 días y 40 noches sin alimento, pero él se vio fortalecido en el espíritu, en el espíritu. Dicen por ahí los estudiosos del cuerpo humano que un cuerpo a los 20 días sin alimento puede pues incluso morir, ¿no? Alguien que no se alimenta por 20 días pues está muy propenso a perder la vida. Hay personas que han sobrevivido a más de 20 días. Náufragos que se han oído por ahí que estuvieron 40 días, 50 días en el alta mar y ahí estuvieron, sobrevivieron. ¿Cómo lo hicieron? Pues quién sabe, ¿eh? A lo mejor tenían muchas reservas, o sea, estaban gorditos, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? Pero por lo general 20 días son suficientes para que un ser humano pueda perder la vida si no se alimenta. Si no se alimenta. Y el no alimentarnos nos va, repito, a causar problemas físicos, debilidad, ¿no? Perdemos masa muscular, perdemos fuerza, perdemos ánimo. Cuando alguien está enfermo, una de las cosas que nos dicen los doctores, ¿qué es? Que se alimenten bien, ¿verdad? Y lo que menos a veces uno cuando está enfermo quiere es comer, ¿cierto? No tiene ganas, no le apetece nada, no dan ganas. Pero es una fuente importante de energía que nos va a ayudar a lidiar con esa enfermedad quizá con la que estamos batallando en ese momento. Las personas que no se alimentan bien y tienen algún trastorno alimenticio, les llaman los anémicos, ¿no? A veces se enferman y les da anemia. ¿Por qué? Pues porque no se alimentan lo suficientemente bien. Los bulímicos, que son aquellas personas que lo que comen lo devuelven inmediatamente porque ya acostumbraron a su cuerpo a eso. Comen y se provocan el volver el estómago. ¿Para qué? Según ellos, para no engordar. Sobre todo sucede mucho en las damitas, ¿no? Pues por la vanidad de estar delgadas. Y después ya el cuerpo solito, después de haberse provocado tanto y tanto el volver el estómago, ya el solito el cuerpo, cuando una mujer o un hombre también es así, solito, ¿qué hace el cuerpo? Ya ni siquiera es necesario que ellos se provoquen el vómito, porque el cuerpo ya se acostumbró a que lo que recibe lo devuelve. Y son personas que están calacas, ¿no? Si hoy salieran, ahorita está el famoso Halloween, ¿no? El Halloween. Si salieran a la calle le dirían, oye, qué buen disfraz traes hoy, ¿no? Personas bulímicas, anémicas. Cuando uno no come, no se alimenta bien, después de mucho tiempo también podemos tener delirios, ¿no? Confusiones, desorientación, mareos, no recordar con claridad en dónde estamos, qué día, qué estamos haciendo, ni siquiera a veces los nombres se recuerdan. ¿Quién eres? No sé. Agotamiento, problemas renales, problemas gastrointestinales,
bajas defensas que nos hacen vulnerables a enfermedades. Jesús enfrentó estas cosas difíciles. Él ayunó y se vio debilitado en su cuerpo, pero se vio fortalecido. ¿En qué? En el espíritu. Y mira, hermano, hablando espiritualmente, si Satanás se atrevió a tentar a Jesús, ¿usted cree que no lo hará con nosotros? Pues claro, claro. Jesús no era, ni fue más bien presa. Pero nosotros quizás si no estamos fortalecidos espiritualmente hablando, vamos a ser presa fácil de Satanás. Satanás estuvo insistiendo con distintas maneras y ninguna le funcionó. Pero a nosotros a lo mejor con la primera le funciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos débiles espiritualmente hablando. Primera de Pedro, acompáñeme por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, sed ¿qué? ¿Y qué más? Y velad, sed sobrios y velad. Pregunta, ¿un ebrio puede velar? ¿Ah, que no? O sea, un ebrio no puede velar, no puede cuidar. Se puede desvelar por andar en la fiesta, pero a las 3, 4 de la mañana ya va a estar borracho, ¿no? Y va a perder toda la noción de lo que pueda pasar a su alrededor. Ahí por donde vivo hay una persona sin hogar, ¿no? Y de verdad a veces pasan, ¿qué le digo? 2, 3 días y ahí está en la misma posición, no se mueve. 2, 3 días. Una vez, la primera, cuando recién llegué, porque es una casa en donde acabo de ir a vivir, la primera vez que lo vi y vi que no se movía, o sea, yo veía que era un indigente, ¿no? Pero pues, estaba ahí, no se movía, pero cuando pasé un día y estaba en una posición, pasé al otro día y estaba con la misma posición, dije, pues yo creo que ya se murió. 2 días sin moverse completamente, así como lo veía uno estaba. Me acerqué a un policía que estaba ahí, le dije, oiga, el indigente de aquí, pues ya tiene 2 días y no se mueve, no estará ya muerto, le digo, y me dice, no, así le pasa, se queda hasta 3, 4 días así. Y wow, ¿no? De lo borracho, de lo drogado que está, ni se mueve, perdido el hombre. Dice entonces primera de Pedro 5, 8, dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? La razón es esta, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo? ¿Cómo está? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien hace tropezar. Este es un versículo muy conocido, pero muy poco entendido. No lo entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entendemos? Pues porque no estamos siendo sobrios y no velamos muchas veces espiritualmente. Por eso no lo entendemos. Por eso no lo sabemos, pero no lo aplicamos. ¿Y qué es la tentación? Bueno, simple y sencillamente la tentación es una prueba. Una prueba en este caso espiritualmente, y repito, no es una prueba que viene de Satanás necesariamente, sí también vienen. Pedro pidió permiso para hacer, Satanás le pidió permiso a Dios para que Pedro fuera, ¿qué? Zarandeado. Y pasó la prueba, gracias a Dios, el Pedro. Job pasó por pruebas muy difíciles. No estoy diciendo que Satanás no nos viene a tentar, pero yo estoy un poco convencido en que somos más nosotros, porque no nos fortalecemos espiritualmente. Nosotros mismos nos metemos en los problemas. Le hacemos déjame decirlo así, le hacemos la chamba fácil al diablo. Fácil.
Y Jesús, el Señor, nos advierte que debemos ser fuertes espiritualmente, fortalecernos para no caer en tentación. Cuando Él estaba orando, antes de ser llevado al concilio, le dijo a sus discípulos: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Y qué los halló haciendo? ¿Velando? Durmiendo. No quisieron entrar en eso. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. La palabra de Dios nos dice: ay de aquel de quien vienen los tropiezos, o sea, de aquel que provoca un tropiezo a alguien, ¿verdad? También. Y a veces ser frágil espiritualmente hablando, hacemos que a tropezar a alguien más, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. La típica frase: ¿y eso qué eres? Cristiano. No, en el trabajo. Y el ser débiles provoca muchas veces, porque presumimos de ser cristianos, presumimos de ser hijos de Dios, y el no ser lo suficientemente fuertes, hacemos que otros tropiecen por nuestra debilidad espiritual. Por nuestra debilidad espiritual. Jesús estaba físicamente débil, pero espiritualmente fuerte. Estaba lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Algo que la Biblia nos demanda a usted y a mí. Mire, Mateo, acompáñeme. Lucas 4. Lucas 4, versículo 1. Dice Jesús, ¿qué? ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, ¿cómo estaba Jesús? Lleno, y es algo que usted y yo debemos anhelar, estar llenos constantemente del Espíritu Santo. Porque mire, Satanás ocupará el momento de debilidad para hacernos caer. Lo va a ocupar. Como lo intentó con Jesús. Físicamente Jesús estaba débil. ¿Qué le dijo? Pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Intentó ocupar una debilidad. Jesús no accedió. Pero ¿qué tal usted y yo? ¿Pasaremos la prueba en nuestra debilidad? ¿Pasaremos la prueba? Y es que nuestra debilidad no es física, es espiritual. No es física, es espiritual. Pero Jesús estaba lleno del Espíritu. Y Satanás va a querer jugar con nuestra mente, con nuestras debilidades, con las dificultades, con nuestras emociones, para hacernos caer cuando estemos débiles, para que nos hundamos más y más y más y más. Satanás va a intentar, nos invitará a que intentemos satisfacer nuestras necesidades o nuestros deseos. Necesidades o deseos. Otra vez, dile a estas piedras que se conviertan en una necesidad, y una necesidad genuina, ¿sí o no? Genuina. Repito, Satanás conoce esas debilidades y nos va a atacar ahí, porque sabe que ahí somos blanco fácil, sabe que no estamos fuertes, no estamos bien alimentados, estamos alimentados de muchas otras cosas que no nos fortalecen. Diría un nutriólogo, garnachas, ¿no? Garnachas. Ahorita mi esposa y yo estamos con una nutrióloga. Bueno, no ella sí es nutrióloga, más bien nosotros en una dieta
Y ella nos habla de alimentos que yo no me lo sé porque es mi esposa la que lleva la batuta y sabe qué onda, pero ella habla de que hay alimentos, les llaman con calorías vacías, así le llama ella, que nada más te llenan pero no te alimentan, ¿no? No te nutren, te llenan. Y es vacío, ¿por qué? Porque nada más te hacen engordar. Y hay otros alimentos que aparte de que te satisfacen, te nutren, ¿no? Y les llama a ellas calorías vacías, es el término que ella usa. Calorías vacías. Obviamente ahí entran todas las garnachas, las papas, las gomitas de azúcar y todas esas cosas que te van a llenar, pero no te van a nutrir. El vino, por ejemplo, dice el vino es algo que te tiene calorías vacías, nomás te hace engordar, ¿no? En fin, a veces esas calorías vacías, si las basamos a algo espiritual, pues ¿qué podríamos estar comiendo algo vacío? Pues pasarnos las horas viendo televisión, Netflix, en el internet, en las redes sociales, en fin, ¿no? Muchas cosas podríamos dar ejemplos de cosas espiritualmente vacías, que nos llenan de momento, pero en el momento de la aflicción, en el momento del problema, en el momento de la prueba, no nos van a servir de nada. De nada, no podemos defendernos de nada. En vez de alimentarnos con la palabra de Dios, con oración, con ayuno, con reuniones como esta, en fin, comemos calorías vacías espiritualmente hablando. Y a veces creemos como un servidor que cuando seguimos la dieta 3-4 días, ya es suficiente para el quinto darnos un break. Ya lo hice 4 días, ahora sí me merezco mis taquitos, mis papitas, ¿no? ¿Qué cree que fue lo primero que le pregunté a la nutrióloga cuando me dio mi dieta, el primer día que asistí con ella? Oiga, ¿y puedo tener un día libre? Me dijo, no, nada más una comida libre. Me dice, yo, sí. ¿No? Luego buscamos, ¿no? Como los niños cuando entran a la escuela y ¿cuántas son las vacaciones? Ya estamos viendo luego los puentes y todo eso, ¿no? Y así venimos a la iglesia 2 horas y creemos que ya con eso nos da a dar permiso de no leer la Biblia, de no orar, de lo que usted quiera buscar a Dios, porque ya venimos a la iglesia, o porque ya leímos, o porque ya escuchamos en YouTube, estábamos lavando y pusimos en YouTube una predicación y dijimos, ya, eso es suficiente, pero la mitad de la predicación no la escuchamos porque nos salía la mancha y estábamos, ay, mancha, sal, y no escuchamos ni siquiera bien la predicación y ya creemos que estamos bien alimentados, ¿no? Pero nos perdimos la mitad de la predicación pensando en si los frijoles, si mi hijo, si, ¿no? En realidad no estamos alimentándonos al 100%. Nos cuidamos 3 días, poquito como en la nutrición, con la nutrióloga, pero nos destrampamos en la primera oportunidad. En Mateo 4, del 8 al 9, ya no lo busque, ya lo leímos, dice, otra vez lo llevó al templo, lo llevó al diablo, perdón, a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. También el diablo, la tentación viene para que usted y yo tengamos una mejor posición, una mejor apariencia, una mejor, no sé, manera de vivir, ¿no? Pero por ahí dicta un dicho, que no todo lo que brilla, ¿qué es? Oro. No todo lo que brilla es oro. Y a usted y yo tenemos que aprender a diferenciar
entre las bendiciones que Dios nos da y las tentaciones, porque a veces creemos que todo lo que tenemos, todo lo que obtenemos viene de Dios, ¿no? Las cosas buenas, hablando de las cosas, bueno, la prosperidad, por ejemplo. Creemos que viene de Dios y a veces no es así. Porque a veces las cosas que obtenemos nos alejan de Dios, más que acercarnos. Entonces, ¿usted cree que Dios nos va a dar algo para que nos aleje? Pues no. Nosotros tomamos esa decisión de alejarnos. Buscamos tener dinero, posesiones, buena apariencia, que nuestros hijos estén en la mejor escuela. Y nos desvivimos por eso, pero nos alejamos de Dios para obtener eso. Y Dios no nos bendice, no necesariamente bendice con cosas económicas. Y a veces nuestra mente nada más está, si Dios me bendice va a ser por algo económico. Y no, la bendición no es ahí. Es más, yo creo que Dios es la última manera en que nos bendice, creo yo. Nos bendice de otras muchas maneras que a veces ni las contamos y pasan desapercibidas, no las sabemos valorar. Y nos alejamos de Dios por buscar las cosas económicas. Y como bien hemos escuchado una y otra vez, pan con Dios o pan sin Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Marcos 8:36. Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué? Y perdiere su alma. ¿De qué nos aprovecha que tuviéramos todo el dinero del mundo y perdemos nuestra alma? ¿De qué? De nada, ¿no? ¿Cuántas personas han acumulado bienes así de una manera brutal y mueren y dejan ricos a la esposa, a los hijos, a los nietos, a las esposas de los hijos, a las esposas de los nietos, y él o ella no disfrutó ni se pudo llevar nada al más allá? No, ya sea que el cielo, si fue fiel a Dios, o al infierno, no se lo pudo llevar. No, a ninguno de los dos lados nos los vamos a llevar. ¿No? Y es que lo preocupante, hermanos, es que en la iglesia, en general, no hablo nada más de esta, en la iglesia en general hay mucha debilidad espiritual. Hay mucha debilidad espiritual. Malinterpretamos muchas veces la palabra de Dios. Y eso nos afecta a nuestra espiritualidad. Porque la manipulamos, la tergiversamos a nuestra conveniencia, como me gustaría que funcionara en mi vida. Y nos hacemos débiles. Descuidamos nuestro alimento espiritual, y no nada más el nuestro, sino también el de nuestra familia, si es que tú eres cabeza de familia, si eres un padre o una madre. ¿De qué permites también tú, padre o madre, que tus hijos se alimenten espiritualmente? ¿De qué ves? ¿Qué es lo que consumen tus hijos en el día a día? ¿Qué tanto consumen la palabra de Dios? ¿Qué tanto oran? Pero ¿qué tanto les prestas el celular? ¿Qué tanto les prestas el internet? ¿Qué tanto les prestas la televisión? Tú también eres responsable de lo que tus hijos se alimentan. Así como eres responsable de lo que se alimentan físicamente, también en lo espiritual. Pero ¿qué hacemos? ¿Le ponemos más atención a lo físico, sí o no? Yo veo padres que le dicen, no te levantas a levantar de la mesa hasta que ¿qué? Hasta que te acabes el plato.
Y ahí les estamos diciendo, bueno, una más, una por la abuela, una cucharada más, y una por tu papá, ¿no? Hacemos todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos para que se acaben el alimento físico, ¿no? ¿Sí o no? Es la verdad. Y si van a comer dulce, ¿qué le decimos? No, 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 porque ya vas a qué. Pero no fuera Netflix, internet o algo así, porque pues, que esa chatarra sí la coman. No les vamos a decir, no, 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 ya no, esto es mejor, lee la palabra de Dios. No, 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 esto mejor, ora. No, ahí no nos importa. Ahí no les decimos, no te levantas de tu cama hasta que le hayas agradecido a Dios. No, no, ahí no importa. Es, apúrate, hijo, que vamos a llegar tarde a la escuela. Nos va a agarrar el tráfico. No somos responsables del alimento espiritual, que es lo principal, porque sabe que el alimento físico se queda aquí. No estoy diciendo que no alimente con corrección a su hijo, pero es más importante el espiritual, porque es el que trasciende. ¿Sí o no? Es el que trasciende. Una mamá o un papá cuando prepara los alimentos para sus hijos, pues espera, los alimenta para que no se enfermen, para que tengan fuerzas, para que crezcan sanos. Y en lo espiritual, ¿qué estás buscando para tus hijos? ¿Lo estás dejando a un lado? ¿Estás poniendo la importancia o no? Y bueno, y usted dirá, ¿cuál es el alimento espiritual que necesitamos pues para nuestra familia y para nosotros mismos? Bueno, pues la Biblia. Dice Josué 1:8, yo no lo busque porque si no, no nos da tiempo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ¿qué? Día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es un alimento que usted y yo debemos consumir para que nuestro camino prospere y nos vaya bien. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios. Mateo 4:4, ya lo leímos, pero vamos a leer 4:4. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Otra manera de alimentarnos es algo como esto, que qué bueno que está aquí, congregarnos, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿El día de Navidad? No, ¿verdad? El día del juicio. El día del juicio. Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. La oración, Mateo 26:41. Es otra cosa que usted y yo debemos hacer, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y por qué es débil? Pues porque permitimos que consuma chatarra. Calorías espiritualmente, ¿qué? Vacías. Y debemos usted y yo, por último, buscar la santidad. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. El ayuno, tener devocionales en casa, son cosas, hermano, iglesia, que usted y yo debemos practicar.
Y tanto más en familia, si es posible. Sobre todo si tienes hijos todavía bajo tu techo, ¿no? Si ya no, bueno, pues a lo mejor es difícil, pero si todavía hay hijos bajo, pues vale, vamos a hacer esto. Y no quiero, ¿cómo que no? Y a lo mejor van a estar con su cara, pero no importa, de verdad, no importa. Yo me acuerdo que mi mamá nos sentaban a Ricardo, a mí, a José Luis cuando éramos jóvenes y teníamos devocionales. Y nos tocaban en la hora de una, ¿cómo se llama? Una serie que nos gustaba mucho a mis hermanos y a mí. ¿Te acuerdas, Ricardo? Beverly Hills 90210. Nos gustaba esa serie, ¿no? Y justo a esa hora, mi papá, vénganse al devocional. Era como que, espérate, pues, está lo bueno aquí con el Brandon y con, ¿no? Y a lo mejor estábamos con nuestra cara, mis hermanos y yo, pero mire, de una u otra manera nos alimentábamos. A lo mejor no era para nosotros, no era, ay, qué padre, no, pero nos alimentábamos. Nos alimentábamos. Entonces provee alimento para tu vida, alimento espiritual, para tu vida, para tu familia. No nada más el físico. Para que tengamos fuerza. Para que tengamos fuerza y podamos lidiar con las pruebas. Amén. Santiago 1:12, ya para terminar, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cierra tus ojos, por favor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en esta búsqueda constante de tu presencia en nuestras vidas. Decíamos, ahorita leíamos una parte que decías que debemos de ser santos porque tú eres santo, Dios. Que tengamos eso en nuestra mente, buscar la santidad para agradarte a ti. Todas las cosas que tú has escrito son para nuestro beneficio, para nuestro sustento espiritual, Padre, para que estemos bien, para que estemos en paz, aún en el momento de lucha, de prueba, de dificultad. Dios, tú seguramente nos darás la salida. Dios, si ha de llegar una prueba a nuestra vida, que sea algo externo, no algo que nosotros mismos provocamos, y que podamos salir victoriosos y no reneguemos de ti, Padre, sino al contrario, podamos crecer, fortalecernos, porque también para eso son las pruebas, para salir fortalecidos. Dice en tu palabra que en momentos de angustia tú nos hiciste ensanchar, Padre. Eso quiere decir que nos hiciste crecer. Así es que, Padre, llévanos más y más a un crecimiento para Dios, no ser débiles, sino fuertes en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.